Hola, yo soy Paulino Caña y estamos en Pregúntale a Durazo. Acompáñenos para que veas las respuestas. Bienvenida. Muchas gracias, doctor, por tenerme aquí con ustedes. La verdad que muy padre. Me encanta siempre venir aquí a su oficina y todos los libros, las reliquias que tiene. Por ejemplo, las sillas de montar están bien padres, están ahí ya para estrenarlas ahí en el rancho. No, hombre. Bueno, primeramente, si me permiten, me voy a quitar el cubreboca, sabiendo que guardamos la sana distancia para tener facilidad en la comunicación. Fíjate que algunas de ellas me las traje de Bavispe, de las que usó mi padre, de las que usábamos de niños. Otras, acabo de ir a Bavispe, me regalaron unas chaparreras, pues que deben de tener 40 años, y 40 años trabajados. Pero todo esto, pues, forma parte de mis nostalgias. Cuando tú eres de una población pequeña, como Bavispe, mientras más pequeña es la población, mayor apego tienes a tu tierra. Sí, pues más sientes tu tierra. Más le extrañas. Totalmente. Yo tengo la ventaja. Yo regreso a Bavispe unas 20 veces al día mentalmente y así. Bueno, sí. Bienvenida. No, pues muchas gracias, Doc. Y hablando de eso, de sus nostalgias de Bavispe, se nota el cariño que le tiene. Hombre. También, mira, aquí haciéndole preguntas de las del público, Flor Coronado nos pregunta, ¿cómo fue su infancia en Bavispe? ¿Cómo fue crecer ahí en este pueblito que tanto amor le ha dado y usted que también le da mucho amor? Mira, fue una infancia extraordinaria. Creo que como en general son todas las infancias, porque no estamos conscientes de muchas cosas que nos faltan. Por ejemplo, en Bavispe no había agua. A mí me tocó acarrear agua en burro. El río está a tiro de piedra ahí abajo del pueblo, pero teníamos que ir en burro a traer los viajes de agua, así le llamábamos. Íbamos, todos mis hermanos, todos participábamos en eso. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 12, 6 y 6, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Cumplieron la cuota de paridad. No, se les pasó la mano en cuota de paridad porque pues somos 12. Entonces, la infancia en el pueblo fue extraordinaria. Viví en un ambiente de libertad plena, porque entre 12 hermanos y en un pueblo, pues mi madre ni tiempo tenía de preguntarse en dónde andabas ni qué hacías. Entonces hacíamos lo que queríamos, entrábamos Se criaron y salíamos. en el pueblo, pues. Nos criamos en el pueblo, en un ambiente de libertad. Entonces, así viví, mi queridísima Flor, en un ambiente de libertad y disfrutando la naturaleza al 100. Los caballos. En Bavispe, todavía desde un niño, lo primero que aspira en cuanto empieza a caminar es a que lo trepen en un caballo. Yo tengo una gran nostalgia por Bavispe. Tuve que salir de mi pueblo a los 12 años porque en aquel tiempo no había secundaria. Ahora hay telesecundaria. Me fui a Agua Prieta. Agua Prieta es como mi segunda tierra porque ahí estudié una etapa muy importante de mi formación emocional, de los 12 a los 15 años. Luego me vengo a Hermosillo porque en Agua Prieta no había prepa en aquel tiempo, me vengo a estudiar la prepa aquí. Entre la secundaria y la prepa, me voy a trabajar a Estados Unidos. Que de hecho esa es una de las preguntas que le tienen el público, que están muy ansiosos de saber, y porque se sienten identificados muchos jóvenes de qué es lo que vivió usted. Nos pregunta Tino Valencia, ¿cuál fue su experiencia de haber trabajado en Estados Unidos de ilegal? ¿Que usted tuvo que ir a buscar oportunidades al otro lado? ¿O por qué fue el tener que salir de su pueblo que tanto quería para irse al otro lado? Bueno, no salí de mi pueblo para irme directamente al otro lado, salí de mi pueblo para estudiar. Mi madre siempre nos dijo a todos, se me van de aquí, no los quiero aquí, se me van a estudiar y a ver cómo le hacen.
Y entonces me voy a Agua Prieta, no tenía dinero, me voy a Estados Unidos, trabajo 3 meses, no voy a buscar oportunidades allá, voy a buscar una chamba que me permita generar algunos ahorros para venirme a comprarme alguna ropita, algunas garras y venirme a Hermosillo. Aquí estudio la prepa, es una etapa también, siento Hermosillo como mi tierra, porque estudié aquí de los 15, casi un poco antes de los 15, a un poquito después de los 17, la siento también como mi segunda tierra, porque esa etapa de formación emocional de joven, al terminar la prepa, me regresé a trabajar a Estados Unidos como 10 meses y ahí sí generé, no es por presumirte, ahorritos importantes y me fui a estudiar la carrera a México. ¿Y cómo fue eso emocionalmente, el tener que salir a buscar oportunidades? Porque yo creo que eso es algo que le ha pasado a muchos jóvenes y jóvenes sonorenses, el que tienen que ir a buscar oportunidades a otras partes porque aquí no las encuentran. ¿Cree que haya cambiado un poquito la situación? Mira, ha cambiado, pero mínimamente, no de manera significativa, porque en mi pueblo, por ejemplo, no hay opciones laborales en el pueblo. Y si quieres crecer, tienes que salir, tienes que irte a Agua Prieta, tienes que venirte a Hermosillo, o, como hacen la mayoría, tienes que irte a Estados Unidos. Para mí, irme a Estados Unidos, en aquel tiempo me daba vergüenza, porque en aquel tiempo ahora se llaman migrantes. En aquel tiempo éramos viles mojados. ¿Y cómo fue eso de cruzarse al otro lado? ¿Cómo fue el trayecto? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Lo que dijeron sus papás de que se iba a ir? A ver, mis padres no tomaban esas decisiones. Así como te digo que viví en libertad, una vez que salí del pueblo, lo hice bajo mi responsabilidad. Por eso yo extraño tanto Bavispe, porque salí de muy niño, muy pequeño de ahí. Pero le enseñaron a forjar carácter desde chiquito, se nota. Pues en el pueblo, la verdad, en mi casa, pero en el pueblo, no era nada excepcional. Todos trabajamos, yo trabajo desde que tengo memoria. Emocionalmente, te decía, mis padres no participaron en la decisión. En la línea divisoria de Agua Prieta con Douglas, había un hueco en la línea, en el cerco que dividía a Douglas de Agua Prieta, y por ahí nos cruzábamos, en la avenida 15, avenida Internacional y 15, ahí nos cruzábamos, y del otro lado me recogieron mis primas, y en su carro me llevaron a Tucson. Me acuerdo perfectamente porque en el camino escuchaba una canción de Chicago, Pinta mi mundo. Y me acuerdo, la canción que la había escuchado yo por primera vez, no se me olvida por esa razón, no se me olvida un puente que hay en Bisbe, para abajo de un cerro, un túnel. Yo nunca había visto un túnel. Entonces, a mí se me hacían maravillas de la naturaleza. Llego a Tucson, la primera vez trabajo en un car wash, lavando carros, de jueves a domingo. Luego, a una cuadra, había un restaurante donde necesitaron un lavaplatos y ahí me cambié porque ahí era ya de domingo, de sábado, de domingo, era toda la semana, de domingo a domingo, ahí trabajaba. Soy gente, pues, de 24 horas, siempre estoy metido, siempre estoy en la chamba. Eso me formó en una gran disciplina y me permitió dar la talla, por ejemplo, como secretario particular de Luis Donaldo, que era exigente, de veras. Entonces, agradecido por haber tenido necesidad de trabajar. Mi padre murió hace un par de meses de COVID, a punto de ¿Ellos cumplir. son sus padres? Aquí está mi padre, mi madre, los dos murieron de COVID
mi madre de 97 años y mi padre a punto de cumplir los 100. Pero este viejo tremendo dejó de trabajar a los 97 años y decía, es que ya no sirvo para nada, es que ya me canso. Imagínate, a los 97 años ya me canso. Sembraba, compraba sus vaquitas, las engordaba, las vendía. Bueno, mi padre fue un ejemplo de trabajo. Mi madre, que parió a 12, pues siempre estuvo ocupada. En aquel tiempo no comprabas ropa, no ibas a la tienda, no, la ropa te la hacían ahí en casa. Y lo que hoy es moda, que es traer los pantalones todos rotos, en aquel tiempo eran una vergüenza y llenos de parches. Y ahora resulta que es así muy, pues no sé cómo dirán, Sí. muy cool, muy... ¿qué? Sí, fíjese que también con mi abuela, que también lamentablemente acaba de fallecer por COVID. No, hombre, bueno. Creo que todos hemos perdido un ser querido en esta pandemia. También me decía eso de los pantalones. Una vez me acuerdo que llegué con los pantalones rotos y me dijo de que, ay, te los voy a parchar. reparchar, Y yo con claro. la vergüenza del mundo, ¿cómo le digo que así me los compré? O sea, Y además, mientras más rotos, más caros, más de moda. En fin, pero es una vida muy sana, es una vida muy grata y he tenido grandes oportunidades profesionales. Digo que todo se lo debo al estudio, todo se lo debo a la escuela pública gratuita, todo se lo debo a los libros. He sido una gente disciplinada para el estudio. Siempre figuré pues en los primeros lugares. A lo mejor suena medio nerd, pero así fue, me gustaba. o sea, ¿usted cree que en esta época le hubieran llamado nerd o así geek de que gamer? Geek. Sí, pues no tanto, porque al mismo tiempo era medio parrapas, pues no era así, no, recluido, no, pues a ver, yo tenía que trabajar y yo trabajaba, siempre trabajé, toda mi vida trabajé en la carrera. Empecé a trabajar, llego a México a estudiar y empecé a trabajar en la Secretaría de Gobernación como mensajero, y allí empecé a ascender siendo jovencísimo, era muy joven, no tenía carro. Pero fíjese, también es muy difícil para muchas personas el adquirir un carro. Y ahorita que estábamos hablando del gabacho y de todo, que yo entiendo de las problemáticas de los carros chuecos, que es una problemática que tenemos ahorita, y es así la pregunta que nos hacen desde Twitter Jorge Tapia, que por cierto están muy divertidos todos los posts que hacen, ahí los sigo, muy padres, que nos pregunta qué haría con los carros chuecos sin placas, que son los famosos carros chocolates, que pues entendemos que hay muchas personas que los adquieren porque tienen más facilidad de tenerlos, pero ¿qué se podría hacer con ellos? A ver, mira, en primer lugar, es un mercado muy económico que le resuelve a la gente el problema de transporte, el problema de movilidad. Yo creo que tenemos que analizar con una visión de conjunto el tema. No puedes prescindir del vehículo particular si no hay un auténtico servicio público que de veras te facilite moverte de manera más económica y eficiente que en tu propio vehículo. Entonces es un círculo vicioso. La gente hace sus ahorritos, se compra su carrito, lo pasan de trampa dando una mordida. Entonces todo comienza en aduanas. Ahí está, ahí comienza, porque ahí hay un acto de corrupción. Nosotros, o yo como secretario, hicimos una propuesta en el Gabinete de Seguridad. Es imprescindible registrar, ojo, no regularizar, porque son términos, son matices, pero tienen connotaciones jurídicas distintas. Registrar todos los vehículos chocolates, porque en el 80% de los actos de violencia, eventualmente criminales, que involucran un vehículo,
el 80% es un vehículo chocolate. Entonces, y con frecuencia lo dejan ahí. Entonces hay que registrarlo por razones de seguridad. Sí. Que para separar a la gente que tiene los vehículos por razones de transporte, de movilidad, de facilidad, de la gente que los compra precisamente para no dejar huella de quién fue el que participó en el acto criminal. Entonces creo yo que hay que registrarlos para saber que hay gente que los tiene de buena fe, con un propósito sano, válido, y ayudarles. Sí, y luego por si llega a haber un accidente o algo así, por eso de que no pueden tener seguro, etcétera, etcétera. O por ejemplo ahorita que se están usando mucho las ciclovías y que hay mucha gente que se está, desde siempre la gente se ha transportado en bicicletas, pero ahorita por las avenidas principales las personas están transitando en su bicicleta. Y aquí saco una pregunta que nos hace Alma Angelina de ¿cuál cree que podrían ser las mejores formas de implementar más ciclovías para las personas que usan las bicicletas como medio de transporte? Porque ellas necesitan pues la seguridad para poder andar libremente y pues así. A ver, entiendo muy bien el tema porque yo creo que fui de los primeros que empezó a andar en bicicleta en la Ciudad de México. Y aquí... Ahí lo podemos ver en Baica por todas partes. Y aquí en los cerros también de Hermosillo. También le hace la bicicleta extrema por el Cerro del Bachoco y así. También, aquí donde me ves. Sin embargo, en primer lugar, tenemos que se tienen que generar las condiciones urbanas para que la gente, para estimular el uso de la bicicleta como mecanismo de transporte alterno. Luego, hay que hacer ciclovías, hay que hacer carriles especialmente diseñados y adaptados para que la gente pueda utilizar la bicicleta con tranquilidad. En el verano es un poco más difícil, pero en el resto del año es totalmente posible, particularmente en el caso de los estudiantes que viven cerca de los centros universitarios, moverse por bicicleta. Eso no significa que no sea necesario mejorar el transporte público. Yo creo que es imprescindible en todas las ciudades del estado trabajar en la implementación de un transporte público eficiente, cómodo, accesible, porque es un círculo vicioso. Totalmente. Y los jóvenes creo que es un tema que traen muy vigente, muy presente, porque esa es la ciudad, ese es el estado en el que quieren ir creciendo y están viendo otras formas de solucionar problemas antiguos. ¿Usted cómo ve la inserción de los jóvenes dentro de la política, dentro de la vida pública del estado? Y aquí yo quisiera sacar una pregunta de Ana Samaniego de Twitter de ¿qué tan importante es que los jóvenes empiecen a incluir en el gobierno? Mira, primero déjame decirte, es importantísimo, por una razón, porque si los jóvenes no participan, quienes sí participamos, vamos a tomar decisiones por ellos, pensando en sus intereses, en su visión, pero imagínate el enriquecimiento que le darían a la visión del gobierno, que el gobierno tomara las decisiones con la aportación de los jóvenes. Y esa aportación no se va a dar si no participan. Así es que más les vale que participen. Sí, era la frase que les estaba diciendo, que estábamos el otro día con los jóvenes de Cananea. Sí, y que estábamos diciendo, jóvenes, hagan política, porque si no la hacen, alguien va a venir a hacerla por ustedes y no va a ser a su favor, pues. No va a ser a su favor.